¿Te has preguntado por qué sufrimos? ¿Por qué la enfermedad y la muerte se ciernen sobre nosotros? Hoy, en el tiempo de Jesús, vamos a adentrarnos en una de las preguntas más profundas de la humanidad. ¿Cómo llegó el pecado a este mundo y por qué Dios lo permite? Imagina un mundo sin dolor, un lugar donde el cuerpo no conoce la enfermedad, donde la muerte es un concepto lejano y la vida fluye con una armonía perfecta. Un paraíso. Este era el mundo que Dios había creado para nosotros. Un jardín donde todo era perfecto, donde la luz del sol brillaba con una intensidad que nunca se desvanecía. Pero en ese jardín, en ese mundo perfecto, una sombra se extendió. Un acto de desobediencia, una elección que rompió la armonía, una manzana, una tentación, un deseo que corrompió la pureza. Esa sombra se llamó pecado. Y con el pecado llegó la oscuridad, no una oscuridad física, sino una oscuridad que se instaló en el corazón del hombre. La oscuridad del dolor, la oscuridad de la enfermedad, la oscuridad de la muerte. La luz se oscureció. El paraíso se convirtió en un lugar frágil, vulnerable al sufrimiento. La armonía se rompió, dejando un eco de lo que fue. El día en que el pecado se apoderó del mundo, la luz se oscureció para siempre. Después de la caída, el silencio. Un silencio que resonaba más fuerte que cualquier trueno. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué permitía que la sombra del pecado se extendiera sobre el mundo? ¿Por qué permitía que la enfermedad, la muerte y el sufrimiento se apoderaran de sus criaturas? Algunos susurraban que Dios se había retirado, que su amor había desaparecido tras la desobediencia. Otros creían que su silencio era un castigo, una señal de su furia, pero el silencio de Dios era más profundo que cualquier explicación humana. Era un silencio que ocultaba un misterio, un plan que solo Él conocía. Era indiferencia, era un castigo, o tal vez era algo más. Tal vez el silencio de Dios era una promesa de que incluso en la oscuridad Él estaba presente, una promesa de que su amor, aunque invisible, seguía latiendo con fuerza. La oscuridad no era el final, era el principio de una nueva historia, una historia escrita con tinta de dolor, pero también con tinta de esperanza. El silencio de Dios no era el fin, era un preludio. El pecado no es un monstruo visible, no es una bestia con dientes y garras que ataca de manera abierta. El pecado es más sutil, más insidioso. Es una enfermedad invisible que se esconde en el corazón del hombre, corrompiendo su alma desde adentro. Es una enfermedad que se propaga como un virus, contagiando a cada generación, transmitida de padre a hijo. Una enfermedad que se alimenta de nuestras debilidades, de nuestros miedos, de nuestros deseos más oscuros. La enfermedad del pecado no se manifiesta en dolores físicos, no se cura con remedios. Es una enfermedad que se palpa en el alma, en la frialdad del corazón, en el vacío de la esperanza. Es una enfermedad que nos hace ciegos al sufrimiento ajeno, que nos empuja a la codicia, que nos llena de rencor. Es una enfermedad que nos separa de la luz, que nos aleja de la verdad. Y aunque la enfermedad del pecado no se ve a simple vista, sus consecuencias son reales. Son las enfermedades que nos aquejan, las guerras que asolan el mundo, las lágrimas que se derraman en silencio. El pecado es la sombra que se extiende sobre la vida. Es la oscuridad que nos ciega al bien, que nos aleja de Dios. El hombre fue creado a imagen de Dios, con un alma que anhelaba la luz, la verdad y el amor. Pero también fue creado con una carne débil, susceptible a las tentaciones, a los deseos y a los impulsos del mundo. La carne es la puerta abierta al dolor. Es el puente por el que el pecado entra en nuestras vidas. Es la fuente de la debilidad, de la fragilidad, de la vulnerabilidad. Es la carne la que nos susurra mentiras, la que nos incita a la comodidad, a la satisfacción inmediata, al placer sin límites. Es la carne la que nos empuja a buscar la satisfacción en el mundo, en lugar de buscarla en Dios. La carne es la que nos hace olvidar la promesa de la vida eterna, la que nos hace ciegos a la realidad del sufrimiento, la que nos lleva a olvidar que somos polvo, y a polvo volveremos. La carne es la que nos hace olvidar que somos criaturas imperfectas, que necesitamos a Dios para encontrar la paz, la sanidad y la verdadera alegría.
Es en la debilidad de nuestra carne donde el pecado encuentra su terreno fértil. Es en la fragilidad de nuestro cuerpo donde se instala la enfermedad. Es en la carne donde la sombra del pecado se hace más oscura. La tentación es un susurro en la oscuridad, una promesa de placer, una invitación a la satisfacción inmediata. Pero la tentación es un engaño, un espejismo que se desvanece al tacto, dejando una espina clavada en el corazón. Cada deseo que se satisface fuera de la voluntad de Dios, cada acto que se realiza en contra de su ley, deja una huella profunda en el alma. Es como una espina que se clava en el dedo, que nos recuerda el dolor de la desobediencia. Y la espina no se va, se queda allí, latiendo en la carne, un recordatorio constante de la elección equivocada, un símbolo de la separación de Dios. Es la consecuencia del pecado, el fruto amargo de la desobediencia. Es la enfermedad que se instala en el cuerpo, en la mente, en el alma. La espina clavada no solo trae dolor, sino que también nos hace vulnerables, nos debilita, nos aleja de Dios, nos ciega a su amor. Es la marca del pecado, la cicatriz del sufrimiento. Un recordatorio de que la satisfacción del deseo sin Dios trae solo una cosa, la espina clavada. La sombra del pecado es real, pero no es el final. La enfermedad que nos invade, la oscuridad que nos envuelve, la espina clavada en el corazón, son un llamado a la lucha. Es un llamado a despertar, a romper las cadenas del pecado y a buscar la luz. Más allá de la oscuridad hay un camino que se abre a través del dolor, del arrepentimiento y de la fe. Es un camino que nos lleva a Dios, a su amor incondicional, a su gracia que nos levanta y nos limpia de la enfermedad del pecado. Es un camino que nos enseña a vivir en santidad, a buscar la verdad, a amar al prójimo como a nosotros mismos. Es un camino que nos conduce a una nueva vida, una vida llena de luz, de paz y de esperanza. La oscuridad no es el final, la espina clavada no es el destino. El camino del despertar, el camino de la luz, está ahí, esperando a que lo recorramos.